escuchado hablar que hay algo que se llama dominio público, que hay obras o que hay ocasiones, hay momentos en los cuales no hay que pagar por utilizar una canción, una música, un dibujo, un diseño, una obra que supuestamente tiene un autor y tendría derechos de propiedad intelectual, o sea, copyright, lo que entendemos por eso. ¿Quiere decir que hay obras o que hay momentos en los cuales no hay que pagar? Es decir, ¿existe algo que se llama dominio público? Pues eso es lo que te voy a explicar en este vídeo y te voy a explicar cuándo una obra o una creación pasa a estar en el dominio público y por lo tanto la podrás utilizar con cierta libertad. Yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual y en este curso de Derecho de Autor quiero que aprendas el máximo y sobre todo que compartas conocimiento. Vamos con ello. Es importante saber que hay obras, es decir, que hay creaciones que en determinado momento van a poder ser utilizadas sin pedir ni permiso, ni autorización, ni tener que pagar por su uso. Esto es muy importante y muy interesante para todos. Pero, ¿cuándo una obra o prestación está en dominio público? ¿Qué es el dominio público? Que una obra esté en dominio público quiere decir que los derechos han expirado, es decir, han finalizado, pues porque el plazo, como te he dicho, de duración ya ha terminado y por lo tanto ahora los derechos patrimoniales, es decir, los económicos, ya no son ejecutables. Es decir, ya no puede venir el autor y seguir diciendo, oye, me vas a pagar, o venir los herederos del autor y decir, tienes que pagar para utilizarla. No, simplemente la obra, es decir, la creación, ha pasado a ser libre de dominio público. Quiere decir que ya puedo utilizar esa canción que lleva 200 años desde que se creó. Entonces, ¿cuándo una obra pasa a estar en dominio público? En cada país hay una normativa, es decir, en cada país se han establecido unos límites de años, ¿vale? Pero tienes que entender, y te lo explico mejor en otro vídeo con más detalle, incluso he preparado en la mayoría de países cómo funciona. Te explico que, por ejemplo, en España, si un autor había fallecido antes de 1987, ¿vale? La prescripción, es decir, la terminación para que una obra pasara a estar en dominio público era de 80 años, ¿vale? A día de hoy en España es de 70 años desde el fallecimiento, es decir, el derecho de autor va a durar durante toda la vida del autor y luego 70 años desde su fallecimiento. En estos 70 años, los herederos serán los que podrán explotar los derechos de autor de sus obras. Entonces, ¿quiere decir esto que una obra pasará, por ejemplo, en España a partir de esta fecha, de cuando se cumpla esa finalización de la protección? Por lo tanto, a partir de ahí, da igual quién lo haya estado explotando hasta ahora, ya no tendrás ni que pagar ni que pedir permiso. ¿Quiere decir que cuando una obra está en dominio público no tiene dueño? No es así. Evidentemente tiene un autor, que ya no puede ejercer los derechos patrimoniales, pero nadie más puede apropiarse esa creación, o esa obra, o esa música, o lo que queramos decir. Simplemente está en el dominio público, como ahora, por ejemplo, pues un dicho, o un refrán, o un chiste, ¿vale? Simplemente puede utilizarla cualquiera, nadie se puede atribuir la autoría, salvo, y esto sucede mucho en el mundo de la música, de los DJs, cuando alguien utiliza una canción que ya está libre de derecho de autor y la reconvierte, la transforma, la modifica, le hace un remix, la mezcla con otros sonidos, con otras canciones y crea una obra nueva. ¿Derivada? Sí, pero crea una nueva obra. ¿Por qué? Porque ha habido una nueva aportación creativa y entonces estamos creando algo nuevo. Ahí sí que podremos tener nuevos derechos de autor, ¿vale? Pero es importante que tengamos en cuenta que lo que está en el dominio público no nos lo podemos apropiar. Por lo tanto, todos los libros, todos los textos que ya están en dominio público, ¿los podemos leer? Sí. ¿Los podemos adaptar y los podemos publicar? Sí. ¿Por qué? Porque la obra original ya ha pasado de protección y por lo tanto no tenemos que pagar ni pedir permiso a su autor. Por último, ¿los autores pueden crear una obra y desde el primer día regalarla, darla al dominio público? Esto realmente no existe como contemplación, es decir, no existe en las leyes de propiedad intelectual. Pero sí que sucede que muchas veces los autores directamente las ceden, las difunden en internet y publican, expresamente escriben, dicen, expresan que la ceden voluntariamente para cualquier tipo de uso. Muchas veces esto tiene que ver con las licencias Creative Commons, que en otro momento te las explico y lo tienes para que con más detalle y sabrás que son licencias en las cuales, dependiendo del uso que le vamos a dar o con algunas limitaciones, no tenemos ni que pagar, ni que pedir permiso, ni nada. Pero no existe en sí que alguien regale los derechos de autor o simplemente que existan obras directamente que nacen y se mandan al dominio público porque toda obra tiene un autor. Simplemente es que un autor podrá
ceder voluntariamente, ¿vale? Directamente decir, no voy a reclamar por mis derechos, es decir, he creado esta canción porque quiero compartirla, me gustaría que todo el mundo la utilizara, y simplemente no quiero que nadie me pague por el uso. Entonces, puede suceder que de forma voluntaria alguien, un autor, un creador, ceda sus obras al dominio público y por lo tanto, pues enhorabuena porque todo el público lo puede utilizar y nadie más va a tener problemas de reclamaciones. Y eso es todo, es lo que tenemos que saber sobre el dominio público de una obra, que es una situación en la cual no recibirás reclamaciones, podrás utilizar de forma libre y sin tener que pagar por el uso de esta canción, de esta obra, etc. Así que si te ha parecido interesante, si tienes ejemplos de obras que estén en el dominio público que has utilizado o que sean conocidas, por ejemplo, en el mundo de la música hay muchísimos ejemplos o en el de la literatura, ¿vale? Si tienes ejemplos, déjalos en los comentarios, participa. ¿Para qué? Para que todos los demás puedan leer, puedan aprender, puedan ver cómo se aplica toda esta teoría que estamos trabajando. Y por último, para que puedas participar, demostrar lo que sabes y sobre todo resolver tus dudas en los comentarios. Nada más, comparte el contenido, déjale un like y por supuesto suscríbete al canal si todavía no estás suscrito. Yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual y para mí es un placer estar compartiendo contigo estos contenidos.